lo que les voy a decir con la invitación que me hicieron, porque cuando me invitan del Consejo de Paz, decía, la invitamos a realizar una disertación sobre su tarea y aporte a la paz. Me sentí primero muy honrada, les agradezco muchísimo la invitación, gracias Graciela, pero también me llevó a focalizar esta tarea que vengo haciendo hace muchos años, en esencia, qué aporte a la paz está realizando, la paz personal y comunitaria. Entonces se me ocurrió, pasamos al siguiente, hablar de una parte específica de la línea de psicoterapia que desarrollé, que es la psicoterapia ontológica, que viene ontos, ser, logos, conocimiento. Es una psicoterapia centrada en el ser, es una escuela de formación de psicoterapia y de acompañamiento ontológico. Pero lo que hoy voy a comentar es... No, una para atrás, se fue una. Ahí. Voy a hablar del vínculo sanador en psicoterapia ontológica, del vínculo sanador, de esta orientación que es la psicoterapia centrada en el ser. Antes, estas dos frases, para ir poniéndonos en el tema, me gusta comenzar mis clases con algunas frases conocidas, ¿no? La primera de Aristóteles: educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Y la segunda de Rumi: deja que el silencio te lleve al centro de tu vida. Cada uno es capaz de ver lo invisible en la medida de la pureza de su propio corazón. Yo voy a hablar desde el marco de la psicoterapia ontológica, que abreva de la psicología ontológica, que propone un modelo y un trabajo terapéutico que busca integrar las tres dimensiones fenomenológicamente observables. Aquí ahora todos podemos percibir que tenemos un cuerpo, dimensión física, que tenemos una psique, o sea, un centro de nuestra identidad, de nuestra personalidad, que es la dimensión psíquica, y también una dimensión espiritual que para los creyentes es donde abrevan en cuanto a, según su idea de Dios, y para los no creyentes es la fuente de vida, esta vida que pulsa en nuestro cuerpo, que ilumina nuestra psique. El paradigma es un paradigma integral, bio, psico, sociocultural, axiológico, espiritual, ¿no? Axiológico en cuanto a la dimensión de los valores. Yo no soy una gran oradora, yo me apoyo en lo que voy leyendo, ¿no? Si no me disperso y armé todo para no llevar más tiempo. El modelo antropológico de la psicoterapia ontológica está basado en la visión de la sabiduría perenne. Lo que buscamos es integrar los conocimientos científicos, psicoterapéuticos, pero también de las tradiciones de sabiduría. La persona se entiende como parte de un todo, como cada uno quiera llamarlo: Dios, el creador, la gran mente, la conciencia, esa matriz que está por todo lo que nos sostiene, y aspira, o como abrevamos en eso, aspiramos a la integridad, aspiramos a esa integración y a una vida en plenitud. La dimensión espiritual es fundante del psiquismo. Entendemos desde esta línea que la psique se construye desde el núcleo esencial que es nuestro espíritu. Entonces, la dimensión espiritual es fundante del psiquismo, por tanto, en todo encuentro terapéutico nos vinculamos con el ser, con el alma de quien consulta, con la sacralidad que eso implica. Si nosotros como terapeutas o acompañantes ontológicos vamos a estar con un otro que sabemos que es un alma viviendo su experiencia aquí, ahora y en este momento, le va dando un matriz sagrado a ese encuentro. Para esto el profesional necesita tener experiencia, vivencia de su propio ser, de su propia alma. No podemos, desde el punto de vista espiritual, no podemos dar a otros lo que no tenemos nosotros mismos vivenciados, evolucionados y encarnados. Entonces, esto habla también de otra característica de la escuela que apunta al desarrollo y la evolución del propio profesional que cursa. Entonces, es un camino de ir comulgando e integrándose en esta fuente esencial que es lo que somos. Buscamos que el profesional sea un agente de salud inserto en la sociedad.
Entonces buscamos que cada uno de los que se van formando cada vez esté más integrado, más sanado y que vaya siendo un agente de salud en sus casas, en sus medios y en su entorno. Y de esa manera el cultivo de una sociedad más sana. La formación está dirigida en primer lugar a la propia sanación y a la conexión con la sabiduría interior que cada uno tenemos. El objetivo fundamental es que cada persona pueda ir vinculándose cada vez más con su propia sabiduría interior, con el maestro interior que todos tenemos. Entonces proponemos estas tres dimensiones, como decía antes, son las que fenomenológicamente podemos apreciar aquí y ahora. Si bien según diferentes líneas espirituales, religiosas, podrán hablar de no solo 3, sino de 5, de 7, de 12 dimensiones, pero bajamos a estas dimensiones porque en el intercambio con el paciente podemos identificar claramente la dimensión física, que es el cuerpo, que muchas veces se consulta por síntomas físicos. Esta es la dimensión que más ha estudiado la ciencia, que más ha estudiado la medicina, la ciencia occidental, es la que atendemos los médicos, ¿no? Pero lamentablemente por cómo se ejerce hoy la salud, que es lo que vamos a seguir hablando de acá un poquito para ir caminando hacia el vínculo sanador, es una medicina muy fragmentada, donde se atienden pulmones, se atienden intestinos, se atiende el sistema nervioso, y esta sola dimensión no se encuentra desde lo vivencial integrada en las personas, pero tampoco en el profesional que atiende. Tenemos una dimensión psíquica, que esta dimensión es la sede de nuestra identidad. Es esa dimensión donde nosotros sentimos, bueno, esta soy yo, esta es mi manera de ser, fulano es de tal manera. Para nosotros va a ser lo que entendemos como mente, mente consciente, mente inconsciente, la sede de nuestra identidad, de nuestras creencias, de nuestro sistema de creencias y de nuestros valores. Es una dimensión relacional. El psiquismo es virtual, pero se va construyendo en la relación con los otros significativos. Desde el bebé con su madre, en el vínculo materno, el vínculo primordial o el sustituto materno, con su padre, su familia, y esta construcción sigue toda la vida. Y también poseemos una dimensión mucho más sutil, que es la dimensión espiritual, que la ciencia no la incluye. ¿Por qué? Porque el método científico no puede evidenciar esta dimensión. Es una dimensión inmaterial, no la puedo ver, no la puedo oler, no la puedo tocar, pero como lo dice su palabra, espíritu, ¿no? Que viene del latín spiritu, del griego pneuma, del hebreo ruach, significa soplo de aire. O sea, la dimensión espiritual es un soplo de aire, es un aliento de vida, ¿no? Es esa dimensión intangible, invisible, inaudible, pero que tiene un dinamismo que se va a expresar en la dimensión psíquica y en la dimensión física. Y los que trabajamos en el área de salud tenemos que poder identificar esas manifestaciones. La dimensión espiritual ha sido considerada en todas las tradiciones de sabiduría, ha sido llamada Chi en China, Ki en Japón, Prana en la India, soplo de vida por los hebreos, verbo por los cristianos, y la tarea de la medicina que sigue de acá en adelante es poder integrar esta dimensión en el concepto de salud y enfermedad. Lo importante es que estas dimensiones, no es que hay una más importante que la otra, no es que el espíritu es más importante que el cuerpo, somos esencia encarnada, somos seres encarnados, somos espíritus encarnados, somos una unidad, y el concepto de salud pasa porque estas tres dimensiones estén integradas, estén alineadas, así como cuidamos nuestro cuerpo, aprender a cuidar nuestra psique y aprender a cuidar nuestro espíritu. Ahí abajo dice vivenciando el eterno presente. ¿Por qué? Porque en esta línea de trabajo vamos utilizando, el modelo es integral, porque integra las dimensiones y nos integra, vemos epigenética con el medio ambiente, es integral, pero también es integrativo. Para cada una de estas dimensiones precisamos herramientas diferentes, porque cada una tiene su método de estudio y su propia metodología. Entonces, ahí dice vivenciando el eterno presente. Utilizamos herramientas que nos permitan sentirnos estar y estar con el otro en el aquí y ahora, que es el único tiempo donde el espíritu se manifiesta.
El espíritu no se manifiesta ni en el pasado ni en el futuro. Esas son construcciones de nuestra dimensión psíquica. Entonces necesitamos herramientas para trabajar en el aquí y ahora. Creo que se pasó uno. No. Entonces, somos uno con la dimensión espiritual. Somos uno con la dimensión espiritual. En realidad somos espíritus encarnados. Somos esencia. Somos seres encarnados. Al integrarnos con la fuente de nuestra existencia, nos conectamos con el poder curativo interior. La fuente de nuestro ser, espíritu, alma, energía vital, es la fuente de vida y de los principios curativos para el cuerpo y la mente. Ese poder curativo actúa en nuestras dimensiones física y psíquica y más allá de uno mismo, afectando el entorno social, ambiental de la persona a través del sistema nervioso, tanto autónomo como sistema nervioso central, y del campo electromagnético del corazón. Somos espíritu, yo soy espíritu. Entonces, definitivamente esto es creencia. Quien no cree en una dimensión espiritual no adhiere a este tipo de trabajo, pero esto es creencia. Yo creo en la dimensión espiritual, creo que soy espíritu, que somos espíritu y que llevamos la conciencia de la inmortalidad en medio de la mortalidad. Todos valemos como seres humanos, eso no es saber que somos todos espíritus, seres viviendo, no es cada uno su experiencia, su vivencia, hace que valoremos todo tipo de vida, que valoremos todo tipo de existencia, que la vida es sagrada. Y de esta manera también resignificamos el concepto de enfermedad, porque más que nada ahora vamos a ir viendo que el concepto de salud y enfermedad va a tener que ver con la armonía o la desarmonía de estas dimensiones. Entonces, acá cito a Xavier Melloni, la enfermedad como camino de sanación. Dice él, desde antiguo la enfermedad y el sufrimiento han sido grandes catalizadores de transformaciones espirituales. El sufrimiento es inherente a la condición humana y puede llegar a convertirse en nuestro maestro. En la medida que lo aceptamos y atravesamos, podemos descubrir una mayor perspectiva de la realidad y de nosotros mismos. Así, la enfermedad y el sufrimiento ya no son enemigos a decapitar, sino que los empezamos sabiéndonos parte de un todo, sabiendo que todo lo que nos toca vivir, ya sea en estado de salud o en estado de enfermedad, son lecciones, son aprendizajes que tenemos que realizar. Cambiamos la idea en cuanto a la enfermedad y nos vamos familiarizando con ella y el concepto ya es diferente, tanto para la enfermedad como para el sufrimiento. La enfermedad la vamos viendo como un proceso que afecta al ser humano en su totalidad, en lo biológico, lo psíquico y lo espiritual. No es algo que ataca al cuerpo solamente o a la psique, siempre nos va a atravesar en las tres dimensiones. Suele acompañarse de dolor o malestar, que el dolor, bueno, no es tema de esta charla, hay dolor físico, hay dolor psíquico y hay dolor, si bien el espíritu no duele, cuando uno no está armonizado e integrado, se genera dolor o sufrimiento espiritual. Esto lo desarrolló muy bien Víctor Frankl con la neurosis noógena y otras manifestaciones. Cuando la enfermedad aparece, opera como un deconstructor o desestructurante del mundo tal cual era concebido hasta ese momento. O sea, piensen cuando tenemos simplemente una angina, placas, no podemos salir de la cama, todo lo que vivíamos se desestructura. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando trabajamos con un paciente, necesariamente viene en sus tres dimensiones, ella sus tres dimensiones, pero viene ya atravesando este proceso, viene con un proceso de desestructuración, ¿no? Siempre la enfermedad, ¿qué pasa? Nos obliga a parar, a detenernos y a volver la mirada exclusivamente a nosotros mismos. Este es el cambio de mirada de la enfermedad. La enfermedad es algo que nos lleva, piense cualquiera de ustedes que se ha enfermado, vuelvo a mí, o vuelvo al dolor, o vuelvo al sufrimiento, o vuelvo a todos los diálogos mentales que empiezo a tener, pero no puedo seguir con mi vida tal cual era. Cuando la enfermedad aparece, implica 2 o 3 grandes duelos. O sea, el paciente, además de lo que puede estar padeciendo, está en esta situación de duelo. Este duelo
Puede ser por la pérdida de la salud y o muchas veces por la pérdida de la autonomía, depende del tipo de enfermedad que se atraviese, y o porque se confronta la posibilidad de la muerte, ¿de acuerdo? Entonces, todo paciente que llega seguramente está en algunas de las etapas del duelo que desarrolló Elizabeth, la maravillosa doctora Elizabeth Kübler-Ross. Entonces, no solamente viene en un estado de desestructuración, viene padeciendo alguno de estos tipos de duelo. Pasamos a la siguiente, que no nos vamos a detener, pero están desarrolladas las 5 etapas del duelo de la doctora Elizabeth Kübler-Ross, donde no todos vienen con un estado de aceptación, que es lo que necesitamos transitar para que la enfermedad o el sufrimiento sea un maestro en ese momento. Entonces es bueno que nosotros podamos mirar la enfermedad y el sufrimiento de esta manera para saber que cuando logro aceptar o el paciente logra aceptar lo que está viviendo, necesariamente el sufrimiento, que es el dolor psíquico por todos los agregados ideacionales sobre lo que está pasando, desaparecen, disminuye el dolor. Pero la gran mayoría no llega en este estado, puede llegar enojadísimos o en estado de negación o deprimidos, según estos 3 duelos que les comentaba recién. Otro tema importante es poder diferenciar enfermedad de síntoma. ¿Por qué? Porque la medicina alopática lo que busca principalmente es desterrar los síntomas. Y los síntomas en realidad son una señal que nos indica que hemos perdido la integridad y la armonía en nuestras dimensiones. Entonces, la enfermedad va a ser una alteración más o menos grave del estado de salud, pero el síntoma es una señal, es una advertencia de que algo está sucediendo o va a suceder. Indica que es posible que aparezca una enfermedad. El síntoma antecede a la enfermedad y prestarle atención nos va a permitir prevenirla. Entonces, es bueno empezar a ver los síntomas que podemos tener a nivel físico, a nivel psíquico, ¿no? Como que estamos perdiendo nuestra armonía, estamos perdiendo este eje que nos mantiene armónicos. El síntoma no es un enemigo al que hay que destruir a cualquier costo, hay que prestarle atención, ¿no? El síntoma, como señal, es un aliado que puede ayudarnos a encontrar lo que falta, lo que funciona mal para superar la enfermedad. También es importante, para seguir avanzando hacia el vínculo sanador, diferenciar curar de sanar. Entendemos la curación como ya sea o eliminar síntomas o el sufrimiento y el dolor, si se conoce la causa de enfermedad. Pero sanar, ¿qué es sanar? Es permitir el influjo de la energía del alma. Permitir el influjo de la energía del alma, que es la fuente de vida. Entendemos la enfermedad como el resultado de la inhibición de la vida del alma. Por lo tanto, sanar es restaurar el estado de integración biopsicoespiritual, como vamos a ver al final, la coherencia psicofísica espiritual. Nos pasamos una vez, ¿no? Acá cito a los autores que dice que la sanación o el vínculo sanador es un proceso relacional que implica un movimiento hacia la experiencia de integridad y plenitud. Depende del potencial innato del interior del paciente, la dimensión espiritual de cada uno. No implica necesariamente quitar síntomas o curar la enfermedad. Es posible morir sanado. Esto se da mucho en pacientes terminales, ¿no?, que necesariamente van a morir. La desarmonía de la dimensión física ya no les permite sostener la vida. Pero las personas que ya se van entrenando en los cuidados paliativos van ayudando no solamente a no tener tanto dolor, dimensión física, sino si tienen vínculos que están quebrados o resentimientos o cosas no arregladas, los van ayudando a ir poder ir terminando todo lo no resuelto. Integrarse con sus afectos, con sus vínculos. Si son creyentes, poder ir buscando, según respetando cada cosmogonía, ¿no?, poder ir pensando qué es lo que sigue después de la muerte, si es creyente la persona, y de esa manera seguramente va a morir, pero en un estado de mayor integración, lo que llamamos sanación.
La principal crisis de la medicina actual reside en la relación médico-paciente. Por eso elegí esta temática, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque este vínculo sanador no se ejercita en general. Acá creo que somos todas personas que resonamos en este tipo de creencias, ¿de acuerdo? Pero no es la que la gran mayoría tiene, ni los sistemas de salud favorecen. Entonces, ¿dónde está la crisis? Que no se permite aplicar todo esto. Hago solo un comentario: todos los estudios de los medicamentos siempre se hacen contra el efecto llamado placebo. ¿Y qué es el efecto placebo? Es esta creencia que la persona cree en el tratamiento que está recibiendo. ¿Y qué es esta creencia? Es la creencia que facilita que la energía curadora de la propia vida genere toda la integración y sanación en la persona y o la curación. Entonces, en general, para eso sí se lo tiene en cuenta, pero no desde la mirada que nosotros hacemos, sino desde una mirada comercial para poder hacer una contrastación con una droga que se está evaluando, ¿no? Entonces, la principal crisis de nuestra medicina, de los sistemas de salud, reside en la relación médico-paciente. Este vínculo, médico-paciente, médico-consultante, psicólogo-consultante, me refiero a todo en general como modelo, la de médico-paciente, ¿no? Es este vínculo que puede activar o no las propiedades autocurativas del paciente. Es el vínculo, si yo estoy integrada y veo a la persona como un ser que necesita ser integrado, este vínculo le va a permitir que la persona pueda verse de esta manera. Si la persona es un objeto, lo estoy objetivando y los fragmentos de mi propia mirada, no voy a permitir este proceso. Esto es lo que quiero comentar, ¿no? Este vínculo puede activar o no las propiedades autocurativas del paciente. El vínculo sanador es el que las activa. Nuestro sistema de salud actual no brinda al médico el tiempo necesario para hacer semiología. Al paciente casi ni se le escucha qué es lo que tiene, se prescriben estudios, se prescribe una medicación, no se lo escucha, no se lo toca, no se hace semiología. Pero eso en primer lugar. Pero tampoco se ayuda al paciente a ser responsable de su estado de salud. No se le involucra en la toma de decisiones. Y esto es otro elemento fundamental. El paciente tiene que ser activo y responsable. Es su vida, es su cuerpo y necesita ser partícipe en las tomas de decisiones. Entonces, simplemente por el tiempo, 15 minutos de consulta, que es lo que muchas veces se prescribe en los sistemas de salud, 20 minutos, no alcanza para este nivel de conexión que se necesita. El paciente necesita sostener un rol activo en el proceso de conservar su estado de salud y un estilo de vida saludable. A ver, parecen palabras simples, pero en realidad un rol activo del paciente que implica que está comprometido con su estado de salud o enfermedad, que toma decisiones, que eso ya habla de la dimensión psíquica y la espiritual. ¿Por qué? Porque la capacidad espiritual de tomar decisiones desde el libre albedrío comulgan ambas dimensiones. De ahí la importancia de que sea activo en cuanto a las decisiones que hay que tomar para conservar su estado de salud. Sosteniendo un rol activo, se integra con su fuente de poder personal, su fuente de vida, dimensión espiritual. Abandona el rol de víctima, impotente, ignorante e incapaz y se ubica en un rol de protagonista de su vida, asumiendo con responsabilidad su propia vida. En la relación médico-paciente, en este encuentro, tengamos en cuenta que el paciente es responsable de su estado de salud o de enfermedad y es capaz de tomar decisiones. No hacerlo esperar. Su tiempo, si tengo que dar turnos, no debo hacer esperar. El tiempo del otro es la vida del otro. Responder todas las preguntas con un lenguaje entendible. Buscar que se sienta mejor luego de cada encuentro. Empoderarlo, es su cuerpo, es su vida y es su decisión. Y si es necesario, no sentirnos salvadores, sugerir una segunda opinión hasta que la persona vaya tomando confianza. La confianza es fundamental en este vínculo para que actúe, entre comillas, el efecto placebo. ¿De acuerdo? Entonces, afirmamos que los estados de salud y de enfermedad son procesos que involucran la unidad cuerpo, mente y espíritu. Seguimos.
Habíamos visto este diagramita donde fíjense que están todas separadas las dimensiones, porque la mente analítica necesita fragmentar, separar para analizar y estudiar, ¿no? Entonces el ser humano es multidimensional. Somos ya seres multidimensionales. Cuando llevamos estas tres dimensiones las tenemos, ¿de acuerdo? Hablamos de un cuerpo, de una psique o alma y de un espíritu. Para la psicología decimos más psique, la podemos definir como el conjunto de fenómenos psíquicos que constituyen la personalidad. Pero para una mirada más espiritual también la podemos llamar alma, que viene del latín anima, del griego psique, que sería el espíritu, el gran espíritu, Dios individualizado en cada uno de nosotros. El alma o el psiquismo, el cuadrito del medio, en su parte más densa se conecta con el cuerpo a través de las emociones. Las emociones sería este eslabón que une dimensión psíquica y física. Toda emoción tiene de sutil, que es lo que siento en mi psique, pero necesita corporizarse, soltarse del cuerpo. Es como que van apareciendo otras dimensiones, ya que es lo que vamos viendo en el método de estudio, ¿no? Pero también en la dimensión psíquica, en su parte más sutil, que es la dimensión espiritual, hacia la dimensión espiritual, se conecta a través de la conciencia, conciencia con ese C, no la conciencia con C, que es la función neurológica, psíquica de estar consciente. Podemos tener diferentes estados de conciencia, podemos estar dormidos, podemos estar vigil, que es cuando nos despertamos, pero todavía no estamos conscientes con C, estoy vigil, me desperté, y cuando ya mi conciencia se dirige hacia algo, porque la conciencia es intencional, hoy lo mencionaban acá, cuando son las 7, tengo que levantarme, bañarme, ir a trabajar, eso ya estoy consciente, pero la conciencia con ese C es esa conciencia de mí misma, que vuelve a mí, esa que tiene capacidad de reflexionar, hacerme responsable de lo que pienso, de lo que siento, de lo que hago, ¿no? Entonces, esa función de conciencia, que es la función de autoconciencia, que ahora vamos a hablar en un ratito más, relacionándola con áreas neurológicas, ¿no? Es la que, es el eslabón que conecta la dimensión psíquica con la dimensión espiritual. Fíjense que dice yo psicológico y yo ontológico. El yo psicológico, estoy hablando de psicoterapia ontológica, ¿de acuerdo? El yo ontológico es el yo psicosocial, es el yo que se va construyendo en la matriz vincular, en los vínculos con los otros y va generando los diferentes roles de la vida diaria. Mi rol de madre, mi rol de hermana, mi rol de profesional, de amiga. Este es el yo psicosocial, que es el que estudia la psicología en general. Pero también hablamos en psicoterapia ontológica de un yo ontológico, que es el yo ontológico, que es el que vamos a ir ahora zambulléndonos un poquito más. Sí. Pasa. Definimos el yo psicológico o ego como el centro psíquico que regula la vida mental, emocional e interpersonal. Se construye en nuestra mente, siempre es relacional, se construye en la matriz vincular. Es el yo biopsicosocial, dimensión psíquica, dimensión física también, porque el primer yo es un yo corporal. En realidad el segundo, el primer yo siempre es ontológico, ¿de acuerdo? Somos esencia. Y definimos el yo ontológico como la función de autoconciencia relacionado con la corteza prefrontal dorsal, medial, órbito frontal y cingulado anterior, cuando fugazmente entra en contacto con, como cada uno quiera llamarlo, el gran ser, fuente de vida, el creador, Dios. Es una dimensión vivencial, experiencial, es el yo psicoespiritual. Todavía no. Es de nuestra dimensión espiritual. Esta dimensión es no dual. Por eso no puede ser razonada. Las experiencias espirituales son vivenciadas y cuando las quiero verbalizar me quedo pobre con la palabra. Por eso se llama dimensión apofática. Es muy difícil poner en palabras lo que vivenciamos espiritualmente. La dimensión psíquica es la dimensión dual. ¿Dual por qué? Porque, lo decía
de carne, ¿verdad? Dudo, luego pienso, pienso, luego existo. Pienso desde la duda. Si hay duda, hay dualidad. O también, más los cognitivistas, los primeros cognitivistas, lo podemos relacionar con un ordenador. Pienso, virtual es dual. Cuando vivenciamos la dimensión espiritual, salimos de ese espacio dual y entramos en este espacio de no dualidad, de fuente de vida. Cuando entramos en este espacio, que creo que acá todos tienen alguna práctica meditativa o contemplativa, ¿quién medita o hace oración contemplativa o oración centrante? Todos acá, ¿no? Porque, bueno, gracias. Es una dimensión vivencial, ¿eh? Quien no lo hace, escucha palabras, pero no va a tener exactamente percepción de lo que voy a seguir diciendo, ¿no? A través del silencio, es una dimensión que se vivencia en silencio. Todos los que estamos acá tenemos diferentes ideas de lo que es la vida, de qué pasa después de la muerte, porque la enfermedad que tiene que ver con nuestras cosmogonías. Eso es dimensión psíquica. Todo lo que se aloja en nuestros pensamientos tiene que ver con la dimensión psíquica. Cuando entramos en la dimensión espiritual, es una dimensión de vacío, pero más que vacío, vacío lleno de todo, no me entiendan mal, de la no nada. ¿De acuerdo? Es una dimensión fuente de vida que no la podemos imaginar. Que por eso es tan importante en salud, y más que nada en salud mental, poder respetar todo tipo de creencia. Y apuntamos a esta dimensión que es ausente de palabras. A través del silencio y en soledad, es más, se dice que la voz de Dios es el silencio. Entonces, para poder abrevar en mi esencia, necesito escuchar el silencio, que es en lo que nos entrenamos también en el vínculo sanador. A través del silencio y en soledad, con prácticas contemplativas como la meditación, oración de silencio, oración centrante, etc., se experimenta progresivamente la dimensión no dual, la dimensión espiritual. Y vamos ingresando con estas cualidades. Piensen cuando estamos meditando que lo que primero emerge es paz. Es más, la única emoción, para llamarlo de alguna manera, porque estoy hablando de la dimensión espiritual, la única emoción vinculante a la dimensión espiritual es la paz. Entonces, cuando estamos meditando, contemplando, sentimos paz. Se expande nuestro sentido de belleza, porque es la belleza vinculada con la propia esencia. Es la dimensión de la bondad, del bien. Emergen los valores propiamente humanitarios, de querer hacer bien, la bondad hacia los otros. De la sabiduría o de la luz, que es el conocimiento, todo el saber, pero ya atravesados por el amor. Del amor puro, de la verdad para uno, de la verdad, no de mi verdad, de esa verdad que la siento en mi corazón profundo. Es la dimensión de la simplicidad. La dimensión espiritual es simple, no tiene divisiones. La dimensión psíquica es re compleja. Hay tantos yoes psíquicos como 8.000 millones de yoes psíquicos. Es bien complicado y bien complejo. Ingresando en la dimensión espiritual hay simplicidad. El tiempo cronológico se detiene. El tiempo cronológico es una convención humana, está construido en la mente humana. ¿Para qué? Para poder vivir ordenados, armonizados, los cultivos, etcétera, ¿no? Pero el tiempo en la dimensión espiritual es el no tiempo, es el tiempo del ser o eternidad, que en realidad también es el eterno aquí y ahora. No hay necesidades. Cuando estamos en meditación, en contemplación, inmediatamente desaparecen todas las necesidades que son humo, que son las necesidades del ego. Disminuyen inmensamente las necesidades. Y según el nivel de profundidad en su corazón profundo, en la dimensión espiritual, es la dimensión del gozo, de la felicidad, sin conceptos, sin divisiones en la mente. Con estas prácticas en psicoterapia ontológica fomentamos la práctica espiritual personal. No es que damos prácticas, sino es una religión. Cada uno tiene su práctica. Por ahí sí a los que nunca meditaron, enseñamos relajación profunda, relajación, meditación, enseñamos oración contemplativa, para que cada uno, según su sistema de creencia, pueda
pueda ejercitar de preferencia diariamente su práctica espiritual. ¿Por qué digo diariamente? Porque es mucho mejor meditar 5 minutos por día que 1 hora cuando me acuerdo, que además no voy a poder, ¿no? Porque mi mente no me lo va a permitir. ¿Por qué digo esto? Porque lo que yo voy adquiriendo, que es todo lo que vimos recién en la práctica meditativa contemplativa, va generando las redes neurales necesarias por neuroplasticidad. O sea, si yo estoy todo el día estresada, mis redes neuronales, prendo la computadora, van a ser de estrés, ¿de acuerdo? Pero si yo entreno diariamente 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, este estado contemplativo donde hay paz, tranquilidad, no tengo necesidades, vivencio el no tiempo, eso también va generando las redes neuronales y ese estado se va incorporando paulatinamente a la personalidad de uno, ¿no? Entonces, con estas prácticas, las 3 dimensiones que estaban fragmentadas, vamos buscando integrar en el alumno las 3 dimensiones, el yo psicológico con el yo ontológico, para poder después vivir con contacto consciente, de la autoconciencia, con esa fuente que es pulsora de nuestra propia vida, centrados en nuestro yo ontológico. Por eso te invito allá, dice yo ontológico, cuerpo, y por fuera el yo psicosocial, el ego. De esta manera el ego va recibiendo las bondades del ser. El ego se va impregnando de esta vivencia del ser profundo. La psicoterapia ontológica, el psicoterapeuta ontológico ayuda a resolver los conflictos del ego, como en cualquier psicoterapia, del yo psicosocial, y acompañan los procesos psicoespirituales y los emergentes espirituales. No es el tema de esta charla, pero esto cómo se hace. Nos vamos formando como psicoterapeutas, donde las líneas básicamente son líneas humanísticas, varias líneas humanísticas, psicoterapia cognitiva, psicoterapia sistémica familiar, porque también trabajamos con los vínculos, con la familia, todo como una psicoterapia, ¿de acuerdo? Pero cuando detectamos que hay emergentes espirituales, por ejemplo, angustia existencial, la más común, ¿no? Cuando detectamos emergentes espirituales, cambiamos la actitud a la del acompañamiento, a la del acompañante ontológico. ¿Para qué? Para no contaminar ese proceso. Es ahí donde somos más acompañantes espirituales que psicoterapeutas. ¿Por qué? Porque el vínculo se transforma en un vínculo de a 3, entre el que acompaña, el acompañado y Dios, como cada uno lo considere. Son procesos espirituales. Entonces, cuando detectamos eso, acompañamos el proceso, ¿de acuerdo? Pero si no, trabajamos básicamente en psicoterapia. Por eso dice ahí, acompañan los procesos psicoespirituales y los emergentes espirituales. Ayuda a desentrañar la mitología personal, en lo que llamamos argumento de vida, permitiendo un nuevo diseño personal acorde al propósito en un plan de vida. El psicoterapeuta y el acompañante ontológico favorecen el proceso en el cual se resuelven los conflictos psicológicos, se profundiza en la interioridad, se ejerce una escucha sagrada, promueve la conexión con el propio ser y con los sentimientos del corazón profundo, se revisa la propia historicidad a la luz de los valores espirituales, por lo tanto la propia vocación o propósito en la vida, facilita la integración de las dimensiones física, psíquica, social, cultural y espiritual, y el proceso de silenciamiento en el que se experimenta progresivamente paz y responsabilidad para el paciente y para su entorno. Entonces, sabemos desde dónde hablamos, vamos a ir entrando en el vínculo sanador, porque esto se logra en un vínculo sanador con el otro. Desde el vamos ya decimos que es un vínculo horizontal, un vínculo donde no hay jerarquía, ¿no? Y es un vínculo sujeto a sujeto, no sujeto a objeto. El vínculo sanador, que es horizontal, sujeto a sujeto, el paradigma antiguo en salud proponía un vínculo jerárquico. El médico está arriba, el psicoanalista está arriba y el paciente está abajo. Arriba y abajo, ¿qué significa? El profesional está arriba, es superior, posee el conocimiento y considera que sabe lo que le pasa al paciente. Y el paciente está abajo, en posicionamiento inferior, y se considera que no sabe.
¿de acuerdo? Ahí no le damos responsabilidad, no le permitimos compartir la toma de decisión, ¿no? El vínculo sanador propone una relación horizontal, de sujeto a sujeto. Son dos personas en un encuentro humano. Encuentro es ese vínculo alma a alma. Desde el vamos, un encuentro alma a alma, ser a ser. ¿Cómo conseguimos esa calidad de vínculo? Vamos a ver algunas de las actitudes a desarrollar para la calidad de un vínculo sujeto a sujeto. Ahora, las tres primeras son las que nos dio Carl Rogers en la psicoterapia centrada en la persona o psicoterapia centrada en el cliente: la autenticidad o congruencia, la aceptación incondicional, la actitud empática, compasión y la coherencia psicofísica espiritual. Casal. Carl Rogers nos dio las tres primeras, ¿no? Esto, como les comentaba recién, seguimos con la próxima. La autenticidad o congruencia del terapeuta. Necesitamos desarrollar hoy hablábamos de honestidad con uno mismo. ¿Qué es esa autenticidad? No me miento, no muestro fachada. Estoy en yo como terapeuta, estoy aquí y ahora integrada en lo que pienso, siento, hablo y actúo. Entonces, esto implica que por ahí a veces no puedo atender a alguien porque me genera una contratransferencia que no me permite atender, y bueno, ahí se deriva, porque necesito mantener la autenticidad. ¿Qué dice Carl Rogers? A medida que uno va manteniendo esta autenticidad en el caso del consultante, ¿no? Con el consultante, esto se va trasudando al consultante y él empieza a ser auténtico consigo mismo. Entonces el terapeuta permanece auténtico, tiene que ser muy congruente y tiene que estar atento a sus contratransferencias, lo que a mí me pasa con la persona que estoy atendiendo, que está consultando, porque esto es lo que yo después tengo que supervisar, porque lo que necesito es no contaminar este vínculo. Entonces, la primera es esta, ¿no? La autenticidad o congruencia. Lo segundo es la aceptación incondicional. Aceptar al otro en forma incondicional. Esto tiene que ver con el amor, ¿de acuerdo? Acepto al otro como es, con lo que piensa, con sus sentimientos, con su conducta. No significa validar conductas negativas, pero sí acepto incondicionalmente lo que trae. Esto va generando una profunda intimidad. Y cuando yo acepto en forma incondicional, valido y la persona se acepta. Puede empezar a aceptarse. Confía. Correcto. Y genera conexión profunda. Y la actitud empática. La empatía ahora vamos a ver, es atribuida a las neuronas espejo, ¿no? Todos tenemos capacidad de ser empáticos, algunos más y algunos menos, ¿no? La actitud empática, empatía viene del interior, patos, padecimiento, sentimiento, es la habilidad cognitiva y emocional, cognitiva y afectiva, que permite ponerse en la situación emocional de otra persona. Es intentar comprender a fondo la experiencia de la persona, los matices del sentimiento y del significado de sus experiencias. Es el ejercicio de asumir la perspectiva del otro. O sea, la empatía simplemente es realmente ponerse en los pies del otro, en lo que piensa y en lo que siente, pero después se va abriendo, porque ya no solo percibo lo que piensa, sino que percibo sus creencias, sus sistemas de valores, su entorno. La empatía se va profundizando. Está atribuida a las neuronas espejo, que las descubrió el doctor italiano Giacomo Rizzolatti por serendipia, fue por casualidad que las descubre, pero dice él, somos criaturas sociales. Es interesante porque nuestro cerebro tiene, ¿sabe lo que son las neuronas espejo? Bueno, si yo en este momento veo a una persona que está sufriendo, por mis neuronas espejo se me activan las mismas áreas que le conectan a las personas a nivel motor, a nivel emocional, lo que le pasa. Esas neuronas generan en mí lo mismo que estoy viendo. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, con pianistas, con deportistas, ir viendo buenas jugadas, porque eso va estimulando las áreas cerebrales para generar esas buenas jugadas, ¿no? Entonces, estaba leyendo lo que dijo Rizzolatti. Somos criaturas sociales. Nuestro cerebro es un cerebro social. Si no, no tendríamos neuronas en espejo. ¿Para qué tendríamos neuronas en espejo si no es importante estar con el otro? ¿De acuerdo?
Las neuronas espejos nos permiten entender la mente de los demás, no solo a través de un razonamiento conceptual, sino mediante la simulación directa, sintiendo, no pensando. Nuestra supervivencia depende de entender las acciones, intenciones y emociones de los demás. También están en la llamada teoría de la mente, que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, vimos la autenticidad o congruencia, la aceptación incondicional, la profunda empatía, y la empatía va dando lugar a la compasión. Viene de compasio, sufrir juntos. Sentir compasión significa conectarnos con el sufrimiento de otro ser. Esto es como la empatía. Pero se le agrega sentir la motivación de ayudar a aliviarlo. Más intensa que la empatía, la compasión describe el entendimiento del estado emocional del otro y se combina con un deseo de aliviar, reducir o eliminar por completo tal sufrimiento. La compasión no es tan solo un impulso, sino una decisión consciente, por la que asumo el riesgo de no huir del sufrimiento y de actuar a favor del que está sufriendo. Si quiero ser compasiva y estoy tensionada, bueno, tengo que respirar y elegir quedarme en ese momento donde acompaño el sufrimiento del otro. Si no, no estoy ejercitando la compasión. Si esa decisión es la habitual, se va a ir convirtiendo en un estado, por neuroplasticidad. Y la coherencia psicofísica espiritual. Esto cómo lo vamos logrando, y con técnicas de meditación, de respiración centrados en la zona del corazón. Vamos buscando integrar dimensión física, psíquica, espiritual, y no hay nada mejor que la respiración consciente centrados en el corazón. Pero también a lo largo de la formación, porque esto lo hacemos con los alumnos, pero después esto se aplica con los pacientes, camino hacia la fuente del ser, al corazón profundo. Por eso la psicoterapia es centrada en el ser, que integra la práctica terapéutica con la sabiduría de las diferentes tradiciones. En todas las tradiciones espirituales se ha transmitido un camino, una vía de transformación espiritual a través del cual el ser humano se purifica, dando lugar a la emergencia de su esencia, su ser, su alma. Es un camino hacia el interior, somos silencio, hacia la fuente del ser, fuente del poder personal. Dice Enrique Lozano, la práctica de la meditación, de la oración, de la contemplación, va generando el espacio profundo y silencioso del encuentro entre el alma y Dios, donde descubrimos que somos silencio y somos presencia. Vamos conectándonos cada vez más con esa presencia silenciosa, plena de vida, porque es vida, plena de amor, porque es amor, que eso lo vamos logrando con la práctica contemplativa y en el vínculo con los otros, donde validamos esto cada vez más. Acompañamos al paciente mientras se conecta con su propio ser, con sus sentimientos y puede revisar su vida. Cuando esto es más la parte del acompañamiento, y escuchamos sin emitir juicios de valor. Los juicios de valor son de la dimensión psíquica. No digo que estén mal los juicios de valor, pero aplicarlos donde corresponde. No cuando la persona le está empezando a brotar la conexión con su interioridad. Estamos muy atentos a la emergencia de nuestros juicios, prejuicios, rótulos hacia el otro, porque esto es lo contratransferencial y esto es lo que tenemos es la basura que está estropeando el vínculo. Estamos muy atentos a nuestros juicios de valor para poder correrlos. Esto habla de nosotros, de nuestra historia. Esto es interesante porque cuando supervisamos, ¿no?, pacientes, supervisamos terapéuticamente, pero después de supervisar desde la psicoterapia, supervisamos el acompañamiento. Y esto es exclusivamente este maestro, que es la persona que estoy tratando o acompañando, qué me enseña a mí, qué toca de mi vida, qué aprendo, con qué me ilumina. Esto es la contratransferencia. Por eso, esto habla de nosotros, de nuestra historia. Necesitamos corrernos, no invadir el proceso del paciente, y eso lo llevamos a la supervisión. Se contiene a la persona desde la presencia, desde la palabra,
y principalmente desde el silencio, buscando una conexión desde una actitud compasiva, y eso va permitiendo el despliegue del propio potencial del paciente. Entendemos los núcleos de salud, lo que habla la psiquiatría, la psicología, hablan de los núcleos de salud del psiquismo. ¿Qué son los núcleos de salud? Son los que albergan la capacidad de otorgar sentido a lo propio. Cuando decimos núcleo de salud de la psique, nos referimos ¿a qué? Al alma, simplemente el alma. Los núcleos de salud son nuestro ser, nuestra alma. Ahí se aloja la esencia, la propia verdad, la verdadera vocación, que podría manifestarnos el sentido, propósito de nuestras vidas. Es tan importante dejar que esos núcleos sanos se vayan religando, porque eso es lo que nos va a dar nuestro propósito, sentido. Y ya estoy terminando. La terapia ontológica promueve la salud y el autoconocimiento a través de la dinámica de los núcleos sanos, o sea, el alma, conciencia, como cada uno la considere, conciencia, inteligencia, amor, intención. Esos núcleos sanos se estimulan en la comunicación sujeto-sujeto, alma-alma. Y creo que es la última. Se promueve un espacio de silencio, empatía y afectividad, en el cual los núcleos de salud tienden a asociarse, a relacionarse, dándole a la persona un nuevo sentido, su verdadero sentido. Creo que hay una más. Y la sustancia que liga estos núcleos es el amor, que se activa con la aceptación incondicional. Y muchas gracias.